Bienvenidos, buenas tardes a quienes nos acompañan a través de Zoom y también en Facebook Live a un episodio de Beyond, el 10º, estamos haciendo cuentas, el segundo de la nueva temporada, con este concepto de mesas de análisis sobre temas de cómo puede ser el mundo específicamente de seguros y fianzas post pandemia. Que es prematuro hablar post pandemia porque probablemente nos falta todavía mucho que recorrer en este camino, pero hay que empezar a ver cómo se va a ver el mundo. Y para eso tenemos hoy a 4 invitados. Quisiera darle la bienvenida en primer lugar a Angélica Blanco, directora de APIS. Angélica, que estuvo un rato también en Aon recientemente y ahora está con un proyecto muy, muy interesante de RPA. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Está por aquí también Víctor Mateos, quien es director comercial de Expediente Azul, una compañía también que hace un trabajo muy interesante en cuanto a automatización, una plataforma en la cual se puede abordar un tema muy importante que es la integración de expedientes y de una manera muy, muy interesante. Víctor Mateos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mucho gusto. También tenemos a Edson Díaz, director general de InMotion en México. Edson, que a ustedes ya lo deben de conocer porque lo invitamos bastante a Edson. Ya vamos a hacer que pagues predial aquí en los eventos del asegurador, ¿no? Pero bienvenido, Edson, y muchas gracias por participar con nosotros otra vez. Y también a Rodrigo Aburto, socio director de seguros para América Latina Norte. Nunca sé si digo bien tu puesto, amigo, pero básicamente eso es. Y también la idea, la mente detrás de esas mesas de Beyond. Bienvenido, Rodrigo. Ya tenía unos 15 días que no nos veíamos. Sí, gracias, César. Sí, ya hacía falta. Gracias a todos y gracias por conectarse. Muchas gracias. Y bueno, pues la idea es empezar con una presentación que nos preparó Rodrigo Aburto con información que tiene muy fresca y sobre el tema que vamos a tratar hoy, desde el punto de vista también de los agentes de seguros, que es una parte importante. Rodrigo, por favor. Gracias, César. Voy a compartirles mi pantalla. Denme unos segunditos. Entonces, aquí, colegas, ¿me pueden decir si se ve bien? Se ve bien. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, pues vamos un poquito para abrir el foro, un poquito el debate es algunos mitos y realidades de los aspectos tecnológicos que suceden en el mundo. Y bueno, un poco vamos a empezar con uno de de las grandes preguntas, ¿no? Es si la humanidad está obsoleta con todos estos temas de robotización, inteligencia artificial, pues es un tema que, aunque pareciera que está duda, la realidad es que no es así. Entonces, este es un ejemplo que me gusta mucho del robot Alpha de 1934, donde, bueno, lo pueden buscar en YouTube y ya el robot ya hablaba, movía la cabeza, movía un poco los brazos, ¿no? Entonces, este concepto del robot apoderándose de la humanidad, pues como pueden imaginarse, no es nuevo. De hecho, inclusive las primeras y principales definiciones de la inteligencia artificial fueron aproximadamente en los años 50, pero bueno, hoy, y seguramente Angélica, Víctor, Edson, tienen mucha experiencia de esto y platicarán cómo es el boom de estas tecnologías ahora, pero el concepto en sí, pues no es nuevo. Inclusive, inclusive este robot Alpha, hay un periódico de aquella época que dice que mató a su creador, ¿no? Con una pistola, algo muy curioso. Pero bueno, ahora, pues el mismo concepto lo seguimos teniendo, pero ahora a color, ¿no? Y claramente Hollywood, pues no nos ayuda en que realmente podamos tener esto de una forma aterrizada. Ahora, ¿qué tanto de esto es real y qué no es real? Y cómo se aterriza al sector asegurador. Entonces, para esto, y ahorita platicábamos de Oxford, que está ya desarrollando la vacuna contra el COVID, pero bueno, además de eso, también desarrolló un análisis muy interesante de la robotización y la automatización en general en el mundo. Y algo muy interesante que el approach que utilizó esta universidad es, no lo puso como un rol en particular, no como una función, no como un agente de seguros
o como un vendedor de X características y lo puso como roles generales. Y aquí pongo la referencia porque es un documento que está abierto y cada persona que quiera tener más detalles sobre el informe es disponible para todo mundo. Pero vean en esta gráfica cuáles son los roles que tienen mayor probabilidad de automatización. Entonces, podemos ver justamente en estos colores naranja, rojo y rosa, cómo el rol de ventas, el rol de soporte operativo y el de actividades administrativas, atención y servicio, ventas y soporte operativo, son aquellas funciones generales que que tienen mayor probabilidad y que en la realidad lo estamos viendo, son las que se están automatizando de una forma muy veloz. Y esto, como se los comento, no es una opinión de una consultora en particular, esto es de la Universidad de Oxford. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Oye, que todas aquellas personas operativas, administrativas y de ventas se van a automatizar. Pues bueno, vamos a ver qué más nos dice este estudio. Y lo que nos dice Oxford es, ok, aunque esos son los principales roles que se están automatizando, también hay cuellos de botella o temas que es muy difícil automatizarlos, como todo aquello que es una manipulación muy fina, digamos, aquellas cosas que requieren un tacto especial, artesanía, digamos, manipulación fina con dedos, manipulación fina con manos y claramente posiciones que son complejas de manejar para hacer ciertas actividades. Otras cosas que son difíciles de automatizar es todo lo que es la inteligencia creativa, la originalidad y todas las bellas artes. Es la música, la escultura, la pintura, la poesía, etcétera. Si bien ya hay noticias por ahí de que están creando un robot que pinta, pues la realidad, más como una bella arte, todavía es algo que está un poquito lejos. Aunque está sucediendo, se ve todavía un poquito lejos. Y lo que es la inteligencia social, aquellos puntos como la persuasión, el asistir a otros, lo que es la percepción social, son aquellos aspectos y la negociación, son aspectos que están como parte de estos elementos que son parte del cuello botella de la automatización, son cosas que son muy difíciles de automatizar. Pero, ¿dónde está la ciencia y dónde es como cada una de estas cosas se perciben ya de una parte un poquito más científica? Entonces, podemos ver que asistir y preocuparse por otros, pues es difícil que se automatice. La persuasión, también. La negociación, mismo caso. La percepción social y claramente la originalidad. Ahora, ¿qué parte es interesante de este estudio si lo aterrizamos a lo que es el sector asegurador y de una forma muy específica hacia los agentes de seguros? Entonces, pareciera, y creo que puede ser un buen tema para abrir la conversación, pareciera que aquellos agentes que tienen un rol o que su función es de vender, operar y administrar su portafolio, pareciera que ese rol de agente es fácilmente automatizable. Pero que el rol de agente que se preocupa por su cliente de una forma honesta, que ayuda a través de la negociación y la persuasión para que el servicio, el siniestro sea el adecuado, sea el correcto, que realmente es una persona que utiliza esa percepción social y esa preocupación por el cliente para ofrecerle el mejor producto y claramente que busca originalmente ofrecerle las mejores coberturas, pareciera que ese tipo de agente pues no es automatizable, al contrario, que puede florecer. Entonces tenemos estos dos extremos. Probablemente el agente que vende y no lo volvemos a ver hasta la renovación, o el agente que tiene contacto con nosotros frecuente, que es nuestro amigo, pareciera que es un rol que puede florecer. Y hay una frase que me gusta mucho y con esto cierro la presentación, que es en la voz de los futurólogos, que realmente todo lo que no sea automatizable en el futuro será y ya es sumamente valioso. Entonces, bueno, César, esto es un poco la presentación y con esto creo que abrimos el foro, ¿no? Entonces te paso el control. Muchas gracias, Rodrigo.
Sí, la verdad que es muy interesante el tema. Y me gustaría primero que, antes de lanzar la pregunta que tenía yo y que les envié, pues conocer qué opinan, porque en la realidad es que nuestros panelistas, esa es la única parte que yo no les adelanté, justamente para que pudieran formar su opinión justo ahora que lo ven. Me gustaría comenzar contigo, Angélica. ¿Cómo ves esto que acabamos de ver? Que justo es el punto crítico en donde está el valor del ser humano, ¿no? O sea, desde la otra perspectiva es, al escuchar a buenos amigos y a colegas en el sector, nuestra área de ventas siempre está agobiada, ¿no? Porque su core, su razón de ser, este acercamiento con los clientes, escuchar, entender las necesidades, está siendo absorbido por un montón de actividades administrativas, que son, al final, las que les quitan el sueño, ¿no? Entonces, cuando tú dejas a un lado estas actividades administrativas con alguna herramienta, llámese cual sea, entonces permites que el ser humano interactúe con el ser humano, ¿no? Y eso es algo de lo que hoy estamos viviendo en la pandemia. Hemos descubierto que aprendimos a comunicarnos mucho mejor, incluso de lejos, que no necesitamos estar encerrados todos para obligarnos a hablar, cuando hoy la comunicación y la escucha activa ha sido, creo que, el punto más valioso de todo este esquema de incertidumbre, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Muchas gracias, Angélica. Edson, ¿qué opinión te despierta esta información que presenta Rodrigo? Mira, mientras Rodrigo hablaba, me recordé una película, no recuerdo el nombre, pero que era que la gente vivía solo en su casa y los que iban a trabajar eran avatars de la gente. Entonces, la gente ya no salía. Simplemente su rol era quedarse en casa con pijama, pensar, y el que hacía todo era su avatar, que era el que salía y el que se exponía en el medio. Y eso sin duda es ciencia ficción, pero sin duda es inteligencia artificial y mucha tecnología que se está planteando ahora con robots. ¿Ah? Un avatar es un robot, ¿ah? Muy inteligente y que es capaz de ser controlado por uno, etc. Entonces, ¿se podrá llegar a eso? En cuanto, no lo sé. ¿Se podrá? Creo que sí. Pero coincido con Angélica que acá lo relevante es que el ser humano en su esencia humano nunca va a ser reemplazable. Un robot, un avatar, por mucho que sea equivalente a muchas tareas monótonas, repetitivas, lo humano es lo que nunca va a tener. Entonces, desde ahí creo que es súper valioso lo que muestra Rodrigo, porque sin duda nos dice que, sobre todo en el rol del agente de seguro, tiene mucho que seguir explotando y mejorar, pero que no tenga miedo a la tecnología, que la use. Claro, gracias, Edson. Víctor. Bueno, creo que yo me fui a algo un poquito más banal. Yo me puse a pensar en la película de Wall-E. En cómo todo el tema de la automatización, todo eso. Si se dan cuenta, la automatización va dirigida a quitarnos tareas a los seres humanos, ¿no? A alivianarnos a esas cosas que realmente, pues, entre comillas, no nos gusta hacer. Pero llega un punto, y suena feo decirlo, pero dicen que las dos profesiones más difíciles de desarrollar es ser networker, ¿sí? Y vendedor de seguros. Entonces, estamos de acuerdo que si nadie quiere vender seguros, llega un proceso en el que nadie lo va a querer automatizar, ¿no? Entonces, todo esto va pensando en decir, a ver, yo creo que, y coincidiendo un poquito con Edson, ¿no? O sea, hay una parte humana que jamás se va a poder reemplazar, que es la parte de la empatía. Y algo que comentaba Rodrigo, que es la parte de la creatividad. Entonces, yo creo que hemos escuchado mucho de la era de la tecnología, la era de la información, pero eso ya está, ya todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no? Antes hacías una tarea, ibas a la papelería y si se te olvidaba copiar lo que tenía la bibliografía atrás y la pegabas, perdiste. Tenías que ir a comprar otra o estar ahí volteando la página para ver cómo le hacías, ¿no? Y hoy en día lo que estamos logrando con la tecnología es que la gente se vuelva floja en el pensamiento. Sí, es decir, ya tenemos tantas personas que nos están solucionando los problemas que el pensamiento crítico y el pensamiento creativo está desapareciendo. Entonces, creo que estamos entrando en una época de la cooperatividad y de la creatividad, en donde aquellas personas que sean creativos a resolver problemas, ¿okay?, van a ser aquellos que van a empezar a sobresalir.
porque ahorita, y es un tema que quiero tratar más adelante en siguientes participaciones, pero quiero que me digan en 5 segundos el nombre de un influencer de seguros. César. ¿No? Entonces, aquí los estamos creando, vamos César, para no. allá, ¿no? Pero si lo vemos César así, Rojas. sí, claro. Lo estamos creando, ¿no? Entonces, estamos viendo que es un área que se está viendo rezagada porque hay personas o que no quieren participar o que no le están viendo cabida a una creatividad. Entonces, yo creo que más que revolucionar el área de los seguros en el proceso de la venta, yo creo que es revolucionar el proceso como tal en el tema de los seguros, como comentaba hace rato, en cosas que quizás parecen evidentes, como pedirle a tu cliente que te mande la información. ¿Cuánto tiempo tardas recabando la información de tu cliente para armar un expediente? Y en ese proceso del yo no sabía, yo no te dije, pensé que habíamos acabado, suceden dos cosas. Uno de los dos se va a cansar, va a haber un proceso de abandono, van a decir, esto no es para mí, y se van a ir a algo más. Entonces, Claro. yo creo que en el área de la tecnología va mucho a resolver los problemas en los procesos más que en el área en sí. No sé si me di a entender. Perfectamente claro, sí, sí, sí. Y de hecho eso despierta la siguiente, bueno, eso que trae a colación la siguiente pregunta. Por aquí nos dicen que sí hay un par, y creo que es bueno decirlo, hay un par de influencers en seguros que se están creando. Ahí está por ahí Eloy López, que trae un concepto del señor de los seguros, que ya tiene un buen rato, con mucho trabajo, pero sí, hay que buscarle. En realidad no hay. Y estás pidiendo 5 y nada más viene uno, ¿no? En realidad es así que hay mucho que hacer. Sí, yo ahorita te digo, dime a alguien de ventas, así. Sí. Ya los tienes, Sí. ya pensaste en ellos y a lo mejor ya tienes uno de sus libros. Exacto, es posible. Exactamente. Sí, sí. Y se ha dicho, bueno, y esto es un tema que se planteó en alguno de los eventos, los robots van a sustituir a los agentes de seguros, ¿no? Y entonces se ardió Troya como es normal. Y sí es cierto, es una afirmación demasiado categórica y muy lejana. Sin embargo, sí hay muchas cosas que los robots ya pueden hacer, ¿no? O sea, ya estamos cubriendo ese gap, digamos, de trabajo, esas tareas repetitivas que hacen los agentes de seguros ahora. De lo que han visto, ¿qué es lo más cercano a ya esto? O sea, ya una robotización donde la gente ya no va a hacer eso muy pronto o ya no necesita hacerla. Y me gustaría empezar con Rodrigo, y ahorita voy con nosotros, porque Rodrigo lo dejé. No te pregunté del anterior, porque pues como hiciste la presentación, pues no tenía caso. Pero en este caso sí, de lo que has visto, ¿qué es lo que ya está y que puede estar sustituyendo esas tareas repetitivas? Mira, yo te diría que hay como dos cosas que son diferentes. Uno es, o sea, la robotización en sí, que es, digamos, la automatización a través ya sea de RPA, el Smart Automation, utilizando técnicas de inteligencia artificial. En el chat mencionaban IoT, etcétera. Hay una serie de herramientas que te ayudan que a un proceso tradicional lo haces automatizable. Y eso lo que hace es que te elimina una serie de, lo que ya mencionaban, actividades manuales, ¿no? Entonces, eso ya pasa mucho en las operaciones, en ciertas compras, etcétera, ¿no? En ciertos procesos de compra. En la suscripción, en siniestros, eso ya pasa mucho. Pero hay otra cosa que es lo que es mucho más, digamos, puede ser más contundente y más fuerte, sobre todo a las fuerzas de ventas y a los agentes, que es el cambio de modelo de distribución. Y el cambio de modelo de distribución es un modelo donde no es que automatices a la gente, es que ya no lo necesitas. Eso es todavía más radical. Y eso es un modelo completamente diferente a la distribución. Y eso lo vemos ya con muchas compañías. Bueno, en México ya hay una. Entonces ya hay varias compañías en el mundo que le están apostando a que todo el contacto directo con los clientes y los asegurados sea a través de canales digitales. Entonces, en esos modelos, lo que está pasando con estas compañías es que son muy especializadas. No son como las compañías que conocemos sobre todo en Latinoamérica, que son de todos los ramos, todos los canales de distribución, todos los segmentos. No, normalmente son compañías muy focalizadas, con productos muy específicos, productos muy sencillos, y ese modelo, justamente para ser económicamente competitivos, ya no
consideran la distribución a través de intermediarios. Entonces, justamente estamos viendo esas dos ecuaciones. Estos nuevos modelos de distribución, tipo, digámoslo, pues ya en el retail como Amazon, que no necesitas a un retailer para poder hacer la distribución. Y el otro modelo que es, ok, dentro de las compañías tradicionales, es la automatización de una serie de procesos. En las compañías tradicionales, yo le llamo la digitalización del modelo tradicional. Este modelo, ahí no van a desaparecer los agentes. Lo que van a pasar es que se van a empoderar y es un poco lo que vemos. Es aquellos agentes que están muy focalizados en el contacto humano, yo considero, mi opinión es que van a florecer. Aquellos que son más vendedores y no los vuelves a ver nunca más, yo creo que esos agentes sí van a tener problemas en el futuro. Muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, la verdad que eso se ve y ya con nuevos modelos de desintermediarización. Ay, lo dije bien. O desintermediación. Y se ven no nada más acá, sino ya tienen una tendencia un rato, ¿no? En algunos otros países. Angélica, ¿tú qué verías? ¿Qué procesos son los que ya están, tu compañía realmente está enfocada en RPA y en ese tema? Y fíjate que, sumando un poco con lo que platica Rodrigo, es que creo que el primer paso es dividir, ¿no? Y tratar de despenalizar el nombre de la automatización, ¿no? Porque como iniciaron en la introducción, puede generar cierto recelo, ¿no? Cierto miedo y este tipo de paradigmas que incluso no permiten accesar a ella. Entonces, hoy la automatización está enfocada en agilizar actividades, ¿no? Y un ser humano es mucho más que una actividad. Entonces, yo creo que esta mancuerna es la primera que tenemos que tener muy claro para cuando revisamos nuestros modelos operativos, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos muy bien visto, lo que se tiene que vigilar es que hay que identificar rápidamente cuáles son estas actividades que son repetitivas, ¿no? De altos volúmenes y que hoy son las que están en todos nuestros procesos. Y partiría de el paradigma del amor al papel, ¿no? Y de los rituales que tenemos en el sector, como muchos otros, pero básicamente agarramos un papel, lo abrazamos, lo besamos, lo escribimos, lo vaciamos, se lo damos al compañero, nos lo regresa, ¿no? Y entonces estamos todos en este mecanismo de el ritual del papel. Cuando hablamos de las automatizaciones, se trata de que tengas un clon tuyo, pero con esteroides, ¿no? Con esta velocidad, ¿no? Que pueda tomar información. Ahorita seguramente Víctor Mateos va a sumar conmigo en el comentario, pero ya se trata de tomar información que existe, procesarla y entonces sí sumarte con tu ser humano y ayudarlo a hacer las cosas más rápidas. Pero en este intercambio de todas las partes de todos nuestros procesos que son ricos en conocimiento, justo es lo que va a florecer, ¿no? Vamos a tener que tener esta convivencia en donde emisión la puede tomar, les digo, nuestro negocio es el más noble de todos. Tenemos 364 días para hacer algo, ¿no? Porque además casi todos son cíclicos. Entonces sabemos quién nos compró, qué características, conocemos a su familia, sabemos cuál es el estado de su convivencia natural y bajo toda esa información prácticamente tendríamos ya nuestros expedientes hechos para poder suscribir una nueva póliza. En el momento que sabemos que ya están en periodo, voy a decir algo, un ejemplo, de maternidad, pues ya tendremos que estar activando, ¿no? Entre sistemas y seres humanos, cómo vamos a dar la atención al siniestro, el primer auto. Entonces, hoy vemos modelos incluso en donde existen ya algunas aplicaciones donde tú te autoajustas, ¿no? Ya no necesitas a un tercero, tomas tu teléfono, sacas las fotografías, tienes el valor. Entonces, hay una serie de posibilidades en toda nuestra cadena de valor en donde puedes estar interactuando RPA ser humano, ¿no? De manera natural y a veces no se dan cuenta. Hoy cuando un robot, un RPA, por ejemplo, está interactuando con una compañía de seguros, no se dan cuenta que están hablando con una máquina y viceversa. Y yo creo que esas son las mejores mancuernas, siempre y cuando cuidemos un volumen adecuado. No se trata de también que nuestro superhumano con esteroides genere tanta información que le provoque el riesgo a la siguiente cadena productiva donde los saturamos de trabajo. Tenemos que hacer un modelo híbrido, un modelo bien estudiado en donde esta interacción
de ganar, ¿no? Donde podamos estar ajustando nuestros procesos, funcione de manera natural. Qué interesante, Angélica. Oye, y eso me lleva con Edson y la experiencia que InMotion tiene en Chile, ¿no? Que a lo mejor para quienes no conocen, poner un poquito en contexto en todo el manejo de información que tiene en el sistema de salud, toda esta parte de que ha requerido mucha inversión en tecnología y que han ido superando ciertos límites ahí. ¿Cuál sería tu opinión, Edson, en cuanto a la pregunta que te queremos abordar? Interesante. En el tema salud, nosotros tenemos 15 años de experiencia biométrica. De hecho, creemos tener una base de huella biométrica igual o mejor que el Registro Civil de Chile. Porque en la salud, cualquier chileno en algún momento del año se enferma. Inevitablemente tiene que poner su huella dactilar en el dispositivo biométrico y entra al servicio de salud que nosotros brindamos. Manejamos como 30 millones de transacciones al mes, solamente en biometría. Y sobre eso se han ido generando servicios, pero me recordaba sobre lo que decía Angélica. Hace poco pusimos un robot que le llamamos Patricia y calibramos la voz y hicimos por ahí un focus donde dijimos qué tipo de voz, qué inflexión, y la voz de una dama colombiana sonaba muy atractivo para el chileno. El resultado final, empezó Patricia, que es un robot, a recibir invitaciones a salir, piropos por WhatsApp y muchas cosas que uno no se imaginaba. Y te das cuenta, bueno, resultó muy bien. Pero fíjate que ese mismo robot lo que hace es recalendarizar las llamadas telefónicas. Entonces, si yo tenía una hora médica para hoy día a la tarde y no puedo asistir, me lo recuerda en realidad Patricia el día anterior y me va anticipando para que no se pierda esa hora médica. Pero si lo ves al revés, si hay un prestador, una compañía de seguros que trabaja con ciertos grupos de médicos y es el robot quien toma las horas médicas, entonces de a poco yo comienzo a tener control sobre la agenda médica, sobre los pacientes que ese médico atiende. Si ese médico se molesta con la aseguradora perfectamente le puede decir, señor médico, usted ya no trabaja conmigo, yo tomo a Patricia y que reagende todas las horas suyas con otro médico. Y con un robot le quité el poder al médico y se lo di a la aseguradora o al prestador que está contratando al médico. Entonces, siempre en tecnología hay dos caras de la moneda. Y ahí lo relevante de esto es hacia dónde va y cómo lo vamos a usar, cómo vamos a proteger los datos confidenciales de los pacientes, cómo vamos a proteger a todos los actores de la cadena. Porque si esto se usa mal, también podemos desbalancear y generar ciertos poderes que a nadie le gusta. Eso quizás no se dice tan abiertamente, pero lo pongo en la mesa. Claro, ahí tenemos muchos ejemplos de la ciencia ficción donde la tecnología se voltea hacia un Skynet ahí, no, Víctor. Víctor, en el tema del valor de esos procesos que se automatizan, de pronto es normal, creo que en cualquier industria, pero dicen, oye, pero yo antes hacía eso, entonces yo pienso que mi valor como agente de seguros es hacer eso que ahora tú vas a hacer y que lo vas a hacer más rápido, más ágil, ¿no? Y más barato, además. Ahí, ¿qué opinión tendrías sobre cómo tendría que adoptar un agente de seguros o la industria estos avances tecnológicos y hasta dónde ves que son ya aplicables? Mira, yo creo, y más hablando en América Latina, un factor que se tiene que considerar ante esto, que me dio mucha risa porque hace match con Patricia, es que en Latinoamérica somos somos humanos muy sensoriales y muy sensuales. Es decir, somos personas que nos gusta el contacto con la persona, las emociones, el intercambio, el sentirnos identificados. Y por ende, una Patricia que del otro lado no lo saben, pues estaba recibiendo citas. Pero si tú en este caso cambias a Patricia por un chatbot, te puedo apostar a que el resultado es completamente distinto. O sea, si alguien le ofrece una cita a un chatbot, pues buenas noches. Quién sabe en qué mundo está viviendo ahorita, ¿no? Pero yo creo que la ventaja que tienen, o al menos hablando en Latinoamérica,
es que los agentes de seguros tienen que enfocarse en esta parte de la empatía con la persona que van a asegurar y completamente enfocarse en automatizar los procesos que no requieren un contacto. Un ejemplo súper sencillo en otra área. En Europa ya se están promoviendo venta de casas automáticamente. Es decir, ya no necesitas un asesor para comprar una casa. Puedes entrar a la página, haces un tour virtual, ves lo que te funciona, todo el contacto es con un chatbot y haces la compra. Lo mismo está pasando con autos, está pasando con motos. Entonces, ¿qué sucede en Europa que no está sucediendo en Latinoamérica? Porque en Europa es mucho más sencillo que puedas comprar algo que, por ejemplo, cuando tú compras una casa, ¿cómo le hace un agente inmobiliario? Imagínate en esta sala con tus hijos compartiendo una carnita asada el Día del Padre, ¿no? De pronto tu esposa saca una botella de vino, brindan, todos están felices y tus hijos les estás implantando un muy bonito recuerdo en la infancia. Les puedo apostar a que a todos los que estaban escuchando ya se les antojó una carnita asada, ¿no? ¿Por qué? Porque los latinos somos más así, ¿no? En Europa es como, bueno, me va a funcionar, cuál va a ser lo que cuáles van a ser los beneficios, qué rendimiento me va a dar si yo lo rento, ¿ok? Lo mismo es en la cultura de los seguros. Hoy en día, sí, yo no soy asegurador, así que no puedo mentirte en datos, pero tú pregúntales de 10 mexicanos realmente cuántos están asegurados y por qué. La respuesta es por la cultura, ¿sí? Y la educación de la previsión en cuanto a salud y economía. Entonces, ¿en qué me enfocaría yo como asesor? Yo en educar a la gente, ¿ok? En por qué es importante el tema de la previsión de salud y economía. Porque si yo los educo en este tema y en cómo les estoy generando, ¿sabes? Un privilegio, les estoy generando una ventaja a que a los 65 años no dependas de que tu hijo no trabaje, créeme que te va a llover gente. Te va a llover gente. Te va a llover gente porque dicen, ¿sabes qué? Es que él me entiende, él no me ve como un número. ¿Y en dónde entra la automatización o la robotización? En saber gestionar toda esa gente que te va a llegar para saber realmente quién sí es un prospecto potencial y quién no lo es. Y automatizas el proceso de recepción de expedientes, de manejar, ok, ¿para dónde mando esto? ¿Para dónde mando aquello? ¿Sabes? O sea, como que ese proceso de diversificación, de buscar el multicanal, para allá debe enfocarse, bueno, al menos en mi perspectiva, es hacia donde debe ir la automatización. O sea, yo retomo mucho lo que está diciendo Angélica. O sea, hay que saber separar la parte de la biometría, se me hace súper interesante. Ahorita que lo estaba comentando me quedé así como de madre santísima, ¿no? Imaginé un Skynet sexy, como dices tú, ¿no? De que puros robots sexy acá hablando con la gente. Pero a final de cuentas, pues no deja de ser algo más enfocado en la medicina que en el ámbito del seguro. Que en el ámbito del seguro, tú cachas a la persona en el punto, ¿sabes? De la emoción, ¿qué automatizaría, por ejemplo? Webinarios. Webinarios de por qué te beneficia tener un seguro más que no tenerlo. Webinarios de cómo soy inteligente, porque a la gente le encanta hacerle sentir inteligente. ¿Cómo soy inteligente si yo en este momento invierto 5,000 pesos al mes durante 20 años, para que a lo mejor en 20 años ya no me preocupo y ya tengo mi casa? Ese es un proceso de automatización, pero quizás no mucha gente lo ve por ahí, ¿sabes? Entonces, esas son las áreas que digo que hay que empezar a enfocarse en, no como tal el hecho del seguro, sino cuáles son los diferentes ámbitos o el círculo de contactos que abarca el seguro. Y si tú logras esto, vas a tener carrera por muchos años y por la simple razón de que en Latinoamérica somos muy sensuales, somos muy sensoriales y muy del tacto, ¿sabes? Por eso nos cuesta la sana distancia más que a otros seguramente, ¿no? Digamos que César. Sí. Sí, que un poco retomando lo que decía Rodrigo, que sin robots ya hay modelos que han desintermediado. Y lo dijo Rodrigo, retail seguros, banca seguros. ¿Cuántos corredores dejaron de vender porque un banco se asoció o tomó su cadena de clientes B2C, B2B, se lo ofreció a una aseguradora y automáticamente miles de pólizas pasaron a tener un solo intermediario, el banco? Lo mismo con retail, garantía extendida. Cuando uno va a un retail y se compra un televisor y en ese momento le ofrecen una póliza de extensión de garantía, yo ahí no veo 3
asesores de seguros tratando de cotizar. Veo un monopolio de un retail que se agarró ese queso. Entonces, sin robots, ya solamente por modelos, y ahí concuerdo con Rodrigo, hay mucha desintermediación. Pero quizás eso iba a ocurrir sí o sí. Pero ahí primero fue el modelo y después la tecnología. Entonces ahora lo que uno tiene que hacer es decir, primero, ¿en qué lugar quiero estar? Porque si ese lugar está mal elegido, quizás es la tercera ola de desintermediación, pero por modelo. Claro. ¿Ah? Entonces, yo creo que los corredores, los agentes de seguros, tienen que tener mucho análisis de en qué parte del negocio están ubicados, qué tipo de productos están vendiendo, para saber si ese producto en 10, 15 años más va a ser negocio o no. Eso es lo primero, o sea, uno tiene que buscarse un lugar donde pueda pescar muchos peces. Eso es lo primero, porque si me voy a un lugar donde el agua se está acabando y hay pocos peces, claro, la probabilidad va a ser mala. O si el agua es del vecino y me va a cerrar la llave, hasta ahí llegó mi pesca. Entonces, primero, antes de la tecnología, es buscar un lugar donde efectivamente haya mucha agua, muchos peces, ¿cierto? Claro, sí. Y que no se me vaya a acabar en poco tiempo. Porque por mucho que yo aprenda tecnología, si elegí el mal lugar, se me va a acabar igual el negocio. Entonces, siempre primero es el diseño, el pensar, el analizar, estudiar, y después decir, oye, ¿cómo a esto le aplico tecnología para ser el mejor? Y creo que por ahí va. O sea, inevitablemente siempre primero es un buen análisis, un buen diseño, y después la tecnología. Oye, pues sí, es algo importantísimo que considerar, claro, en dónde voy a estar para poder seguir haciendo negocio. Oye, Rodrigo, en el tema de seguros se habla y se ha estado hablando de pues, inteligencia artificial, de Big Data y Data Analytics y tal. Pero ¿qué tan cerca estamos? O sea, ¿qué cosas hay que todavía están en el terreno de la, pues no imaginación, digamos, pero que falta mucho para que esto sea una realidad? ¿O está más cerca de lo que pensamos? ¿Qué hay ahí? Mira, del tema de inteligencia artificial, bueno, como ustedes saben, soy un poco estudioso del tema. Entonces, la realidad es que estamos todavía lejos de lo que se llama inteligencia artificial general. O sea, la inteligencia artificial general es la réplica de un ser humano desde el punto de vista cognitivo utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, eso estábamos todavía muy lejos. O sea, el concepto como tal y los algoritmos pues son de la época de Newton, y el concepto pues desde la época de Turing, 1950, ya muchas de las técnicas ya existían. Ahora, está floreciendo hoy porque por nuestra capacidad de cómputo, porque se resolvieron algunos algoritmos matemáticos y porque la tecnología ya hoy es más barata, porque podemos almacenar una gran cantidad de datos de una forma mucho más sencilla. Pero esto es la fase, estamos en la fase 2 de 100. Entonces, una de las tecnologías que se observa que va a tener un mayor potencial y desplazamiento en todas las industrias es justamente la inteligencia artificial, y en el sector asegurador es uno de los grandes temas que sin duda va a transformar el sector. De hecho, ya lo está haciendo. Pero yo te diría que la inteligencia artificial es solamente una herramienta de varias. O sea, es la inteligencia artificial, que es la parte cognitiva, juntándolo con, digamos, ahora el músculo se llama RPA, se llama robotización, pero el cerebro se llama inteligencia artificial. Oye, ahora el tacto, digámoslo así, el tacto se llama IoT, el Internet of Things, y todavía hay una tecnología que tampoco es nueva, pero que yo considero que es el próximo Internet, que es el blockchain, ¿no? De hecho, blockchain, mi hipótesis es que va a ser como el Internet en el 1999, ¿se acuerdan de la burbuja de Internet? Donde todos estos locos decían que todo se iba a volver a Internet, nadie creyó y se cayó el mercado, pero tenían razón, lo único es que no era 1999, era 2019. Es lo mismo
con blockchain. O sea, blockchain es, probablemente no ahorita, pero en 20 años va a ser una super revolución, porque blockchain, junto con todas las herramientas que hablamos, IoT, inteligencia artificial y robotización, es lo que se le conoce como la máxima desintermediación, es el blockchain. Y la máxima desintermediación es a este grado. O sea, la banca, los bancos son es un intermediario, que al final es quienes ahorran y quienes solicitan un préstamo, ¿no? Ahora, imagínense que en lugar de un banco hay un blockchain. Una aseguradora también es un intermediario. Es entre los que juntas, es como una mutualidad evolucionada, obviamente, más como un negocio, pero al final también es un intermediario. Entonces, estamos en una etapa súper interesante y es momento de subirnos a la ola. Y por eso estamos aquí, justamente. Eso, así es. Angélica, yo te haré la misma pregunta, lo que tanto sí, que tanto no, dentro de lo que ahora estás viendo en las compañías, ¿qué tanto ya es aplicable y te dices sí? Y qué tanto todavía está lejos o está en el tema de veremos, para poder poner en contexto el avance en la tecnología en el sector? Fíjate que creo que sumo también mucho con Rodrigo, porque hoy en el sector existen muchos esfuerzos. Te diría que por lo menos existe un RPA básico en cada aseguradora, ¿no? Para hacer actividades muy específicas. ¿Qué pasa? Que todavía estamos en las etapas iniciales porque no han podido ser escalables, ¿no? Entonces, hoy el robot está preocupado, lo voy a poner en ese contexto, por solucionar una actividad, pero todavía no se puede conectar con otras partes del mismo proceso. Entonces, indudablemente nuestro sector es rico en datos, ¿no? Tenemos historias de mucha información, muchos bancos de datos, pero todavía existen áreas de oportunidad para el procesamiento de la información y llevarlos al siguiente componente, que son los BI, ¿no? Y tomar decisiones más flexibles. Entonces, yo también coincido que estamos en una etapa inicial. Existen muchos esfuerzos aislados que todavía pueden ser escalables y estamos en la automatización base, ¿no? Donde hay que transformar un modelo de negocio tradicional en darle mayor velocidad, mayor flexibilidad, ¿no? Dar un acortamiento del proceso que nos permita innovarlo y hacerlo de otra forma, pero todavía no hemos llegado al componente de que ya el robot con su inteligencia identifique dónde hay que arreglarlo y cómo hay que tomar la información que ya está puesto en un BI para dar una solución de negocio o traspolar todo lo que hacemos y ahora meterlo a un modelo mucho más digitalizado, ¿no? Entonces, yo creo que la oportunidad hoy es muy interesante y lo que estamos viviendo con la pandemia, yo creo que fue el detonador para que nos permite ver en dónde estamos, qué herramientas tenemos, cómo lo hicimos y la posibilidad de ir armando nuestro kit con todas las tecnologías que esto signifique para hacerlo de una mejor forma todavía. Claro, porque además dices, todavía no está, pero va para allá. O sea, los robots rápido, van a poder... va muy rápido, porque perdónenme, la ventaja de este tipo de cosas es que tradicionalmente cuando hablabas de hacer un cambio en una empresa que el sector es muy grande, son grandes inversiones, mucho presupuesto y son proyectos que nos llevaban de 2 a 3 años. Hoy, con este tipo de tecnología, hay de un mes, de 2 semanas, de 3 semanas, y entonces en la forma que tengas mayor flexibilidad para tomar decisiones más rápidas y impactar en el sector y en tus procesos, eso te va a dar la vuelta y te va a permitir ser puntero en un montón de cosas. Ahí quizá un ejemplo, ¿eh? No hay que esperar 20 años más. Con la pandemia, pongámonos en los pantalones de todas las aseguradoras de gastos médicos mayores. ¿Cuán mal lo tienen que estar pasando? Imagínense la cantidad de siniestros, la cantidad de reclamos. Pero ¿qué pasa con las renovaciones? A nosotros en InMotion nos tocó ahora renovar la póliza de gastos médicos mayores y se están demorando 3 veces más en renovar la póliza, pese a que la siniestralidad nuestra es baja. Entonces, eso debería ser automático. Imagínense una compañía que quiera renovar siniestralidad baja, histórica. Tú lo renuevas de inmediato.
Sin embargo, la aseguradora nuestra no fue capaz de eso y nos tiró 3 veces más y nos dijo, señores, en vez de una semana, tienen que esperarnos 3 semanas para evaluar su caso para poder renovar una póliza. ¿Sabes lo que hicimos? Cambiar de aseguradora. Claro, claro, sí. Eso es contundente, claro. Oye, Edson, y mi pregunta, el tema de InMotion tiene pues una tendencia hacia la innovación y siempre están buscando cosas y también que tienen años de experiencia en este tema. También hasta dónde ves madurez, algunas cosas que hace poco tiempo no se podían hacer y ahora ya se pueden hacer. ¿Cómo qué ejemplos podríamos poner? Mira, lo esencial siempre en todo este tema de robotización es entender de que esto es datos y algoritmos de aprendizaje. Eso es inteligencia artificial. Entonces, ejemplo importante. El mismo ejemplo que te di, se puede hacer un robot muy sencillo que vea siniestralidad baja, renovación automática. O sea, eso no nos cuesta hacer. O sea, alguien lo programa en un día. Sin embargo, quizás hacerlo le va a quitar trabajo a mucha gente que está cobrando horas extras hoy día, porque hay mucho trabajo. Pero tú puedes automatizar lo que es repetible, lo que no tiene mucho valor y lo que se puede reemplazar por un buen algoritmo. Entonces, también ejemplos de eso hay muchos. En el tema biométrico para la salud en Chile, se está llegando a hacer directamente lo que es la incapacidad laboral automatizada. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tú eres el médico y yo estoy en tu consulta médica y me dices, Edson, tienes incapacidad por 2 semanas, nosotros ya tenemos implementado de que tú como médico das y autorizas la incapacidad laboral 2 semanas, firmas con tu dedo, yo como empleado firmo con mi dedo y la incapacidad se automatizó. Yo paso a la farmacia, con mi dedo firmo, me despachan la receta médica, me lo descuentan de nómina y yo me voy 2 semanas a mi casa de reposo y nunca llamé a mi empleador. Eso es integrar, automatizar y lograr que todos confíen en una carretera digital. Pero ejemplos como eso, lo que te estoy diciendo ya funciona en Chile hace de 2, 3 años atrás. Sí, sí. Y se puede hacer, claro, pero lo que ocurre es que hay que tener madurez y primero tener una carretera que integre y sobre esa carretera uno comienza a circular y la cantidad de servicios que se pueden dar es enorme. Claro, claro. Oye, y Víctor, en el tema creo que es importante siempre poner un foco para qué quieres la tecnología, ¿no? Porque tecnología por tecnología no contribuye en nada. En el caso de su experiencia que ponen esta plataforma para la integración de expedientes y tal, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué se puede hacer ya hoy? ¿Qué se puede hacer ya hoy? Básicamente, ahorita con lo que comentaba Edson, es elegir estos procesos en donde el miedo de la gente no esté involucrado a. Por ejemplo, y ahorita que lo comentaba, de hecho tocó el punto perfectamente. Nuestro mayor detenimiento al momento de ingresar en una compañía, casualmente es la gente de TI. Porque la gente de TI ven algo tan sencillo que piensan que ellos mismos lo pueden hacer. Y lo curioso, les preguntan, bueno, si es tan sencillo de hacer, ¿por qué no lo has hecho? Entonces, hay compañías con las que nos han atrasado 2, 3, 4 semanas, incluso han pasado meses, y el equipo de TI simplemente no lo han hecho, porque de alguna forma sienten que van a perder su trabajo, ya no son indispensables, y adiós. Entonces, ¿qué se puede hacer ya? Este proceso, y específicamente hablando de lo que tenemos expertise, es de recabar los expedientes. Es algo que va a funcionar para muchas áreas. Ahorita principalmente estamos enfocados en el tema de instituciones crediticias y financieras, pero ya han tocado casos con aseguradores, ¿vale? Que simplemente ya no quieren recibir el expediente, tener que bajarlo o encontrar en cuántas partes de su correo se los mandaron, o si le mandaron una parte por WhatsApp, otra por Dropbox, etcétera, sino toda esta recepción de documentos, centralizarla y de alguna forma automatizarla para que ya no dependa del asesor el tener que bajar la información, hacer un respaldo en su computadora y de ahí subirla al sistema de la aseguradora.
sino se hace la recepción de documentos, automáticamente se hace un respaldo en la nube de Amazon y automáticamente ya está llegando a la aseguradora. Entonces, toda la recepción de la información fue eficiente, fue segura, pero el talento y el tiempo del asesor se sigue enfocando ¿en qué? En seguir generando un proceso de ventas. Claro. Sí, ¿No? sí. Entonces, Sí. va, o sea, Donde... exacto, o sea, es ahorita hacia donde va el proceso, o sea, ¿qué se puede hacer hablando, ahora sí que en baby steps, no yendo no algo tan biométrico, en baby steps que puedes automatizar procesos como la obtención de la información, procesos como la originación de datos de los clientes, pero ahorita ya va más allá, porque antes el tema de marketing digital era un wow, sí, me llegan leads por todos lados. Pero te das cuenta que tu bandeja de entrada está lleno de pura gente que en vez de poner su nombre pone ASF y nombres que ni siquiera existen simplemente por hacerte un spam o simplemente para probar tu producto a ver si está interesante, ¿vale? Entonces, empezar a crear mecanismos de seguridad para evitar el spamming al momento de originar clientes es algo que también debería empezar a implementarse ya y que se puede hacer ya. Para asegurar que toda esta información que está llegando es información verídica, es información de gente que es un cliente potencial y que al momento de que lo tienes y ya obtuviste toda la información, muy seguramente el asesor va a entrar en la parte como de, ¿tienes alguna duda? No, perfecto, listo. A lo mejor el asesor se va a convertir en un resolvedor de dudas superficiales o muy específicas, porque algo que rescato lo que dice Angélica es que ser muy específico ahorita, ¿sí? O sea, resolver problemas chiquititos, pero constantes, van a generar que después se crea esta carretera que comenta Edson, ¿ok? Y se empiezan todos a enlazar. Y esta carretera, ¿cómo la llamamos? Un blockchain. Si ya todos los procesos se empiezan a conectar con el blockchain, yo creo que sí llega un momento en el que se puede hasta deshumanizar el proceso de un seguro, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Me aseguro por lo que vale mi vida y listo. No necesito que nadie me diga cuánto vale. Claro. Pero llega este proceso en donde la gente dice, ¿sabes qué? Pues requieres educarte en ese aspecto, en decir, ¿qué vas a hacer? O sea, estamos en una cultura del golpe avisa. Claro. O sea, si no me pasa a mí, no existe, ¿sabes? Fue lo mismo que sucedió con la pandemia, de que no, es una mentira, y lo utilizan como pretexto para robarnos el líquido de la rodilla derecha. Pero de pronto hablas con amigos, y yo hablé con un amigo ayer, o sea, que hablo con él todas las semanas. Me dice, oye, ¿qué crees? Pues di positivo en COVID, pero me lo dijo tan tranquilo. O sea, de pasar de ser algo de casi muchos memes del fin del mundo, a que alguien te diga, no, pues es que, pues me dio, o sea, salí positivo, voy a estar guardado en mi casa 2 semanas, y que con la seguridad me dice, ¿sabes qué? Me puedo ir a hacer las pruebas a donde yo quiera, porque el seguro me lo paga. Entonces, en el momento en el que entiendan que esa seguridad a la que él llegó a través de la educación, ¿vale? Porque el miedo se genera de un desconocimiento y de la ignorancia. Entonces, si en estos microprocesos automáticos te dedicas a atacar esas cositas que a lo mejor son pequeños bachecitos, ¿no? Como el miedo en la automatización, a perder un trabajo, el miedo el miedo a que a lo mejor no voy a perder dinero, como mucha gente va a perder eso. Que me dice que en 40 años voy a necesitar o que lo voy a usar, ¿no? Entonces, si armamos estas cositas chiquitas, armamos todo un camino, se vuelve la carretera, y yo coincido completamente en que todo va para el tema del blockchain. Al menos en bienes y raíces hay una compañía que se llama 100 Blocks, en donde una casa la compran 2.500 personas. La compran 2.500 personas con, para decirte algo, ¿no? 5 o 10 dólares. Yo creo que hay mucha más gente que tiene 5 o 10 dólares a que tenga 100,000 dólares. Pero ya tienes esa participación. Y es seguro para todo el mundo porque está descentralizado. No depende de alguien que diga, no, tú no porque tu perfil no cumplió, tú no por eso. Pusiste el dinero, lo subiste al sistema, estás en el sistema, listo. Pero sin embargo no eres dueño del sistema. Entonces, lograr estos pequeños cambiecitos aquí y allá y enlazarlo todo a eso, yo coincido perfectamente con Rodrigo que todo va para allá. Ahí César, un poco de tu punto de que decías, oye, ¿por dónde empezar y cómo se puede aprovechar? O sea, estas cosas suenan como si tuvieras que ser ingeniero de la NASA, ¿no? O científico ahí, loco. No, mire, es más sencillo de lo que parece. Y es
Y es un tip para los participantes, empieza por pintar tu proceso a la vieja escuela, ¿no? Oye, pues pintas cajita, rombito, y acá pones tu papelito, etcétera, ¿no? Un tip es que cualquier rombo de tu proceso es una oportunidad de automatización y de poner una decisión a través de inteligencia artificial o como robot. En cualquiera, ¿eh? Un poco el caso que comentaba Edson. Oye, ahí llegó la póliza de su compañía y alguien tenía que tomar una decisión y ahí tardó. Entonces, si te metes en qué quiere decir ese rombo, seguramente había temas de suscripción, de evaluación. Oye, todo eso es parametrizable. En el sector asegurador, el sector asegurador es de los más parametrizables que existen. Y todo lo puedes conectar, como decía esta Angélica. Nada más que no ha sucedido porque los procesos están desagregados. Entonces, no tienes que ser ingeniero de la NASA. Empieza por pintar tu proceso. Y cualquier rombo, si le piensas en 2 o 3 derivadas hacia adentro, lo puedes automatizar con parámetros. No es nada complicado. Ahí tienes una gran oportunidad. No sé si coincida conmigo el foro. Y fíjate, perdón, ahorita que estabas diciendo esto, hay una herramienta con la que contamos en Expediente Azul que es, al momento de recabar los expedientes, la plataforma está preparada para saber qué expediente o qué persona juntó o reunió los documentos más rápido, cuál necesitó menos revisión, y al momento de que tú, detectas estos factores, hay una manera de ordenarlos inteligentemente en donde el sistema te pone hasta arriba los expedientes que están más listos para generarte dinero. Es decir, tú puedes tener, digamos, 30 asesores subiendo 150 expedientes. Y yo, como dueño de la promotoría, le puedo dar clic a ordenar inteligentemente y van a empezar a salirme hasta arriba los que están más listos para cerrar porque me mandaron la información más rápido. Y si me lo mandaron más rápido es porque hay mayor interés. Y si hay mayor interés, lo más seguro es que me va a generar dinero más rápido. Checo, ¿quién es el dueño de ese expediente? O es decir, ¿quién lo generó? Ok, ¿sabes qué, Juan? Estoy viendo que tu cliente tal se tardó 3 días en mandarte toda la información. ¿Ya le diste seguimiento? No. ¿Por qué? Tienes ahí un cliente que ya está listo para cerrarse. ¿Sabes? Entonces, como que ahorita que estaba viendo que alguien estaba poniendo lo del Business Rules Management, es completamente eso. O sea, las figuritas con los rombitos que dijiste, me parece súper ideal, porque creo que se nota que yo soy más en la parte emocional, soy cero técnico, soy muy malo siendo técnico. Para aprender a usar Zoom me tardé muchísimo, pero llega un momento en donde cuando ya encuentras como que estos pasitos 1, 2, 3, ¿sabes? Y en donde esta bola, donde tienes que meter figuras, donde está el cuadro, va a empezar a hacerte clic varias cosas. Y vas a empezar a decir, bueno, normalmente, y perdón que me extienda, en la parte de los expedientes, cuando te dicen, oye, así, dime en 5 segundos cómo va Rosa Mier y Morán. Pues ahí va. Ok. Pero, ¿cómo va la señora Rosa con el proceso de su seguro, su reclamación del seguro? No, pues pianito. Yo les digo, es que ¿cómo mides ahí va y pianito? Lo que no puedes medir, no puedes mejorar. Entonces, si tú tienes una métrica en donde tú sabes qué información se está mandando más rápido, vas a detectar quizás cierta información o ciertos documentos que no son tan importantes en un inicio, pero que los tienes como elementales y al momento de que lo tienes, estás atrasando tú mismo tu proceso, siendo que puede ser algo complementario para más adelante. Y si empiezas a quitar esas pequeñas piedritas del camino, aceleras procesos. Sí, bueno, sí, totalmente. Yo diría ahora, ya casi el tiempo se va muy rápido, todavía tenemos unos 15 minutitos, pero el tema de la pandemia, que bueno, una de las cosas que nos propusimos Rodrigo y yo cuando empezamos a hacer Beyond es, ya no hay que hablar de la pandemia tanto. pero bueno, tenemos que tocarlo, ¿no? Ha venido, dicen, es que aceleró 5 años el avance de la digitalización y ¿Estarían ustedes de acuerdo con ese argumento, Angélica? ¿Y en qué bases? ¿Qué tanto sí hay una apertura ahora para adopción tecnológica? ¿Cómo percibes tras pandemia? Que nos ayudó a desmitificar muchas cosas, ¿no? Primero, el enemigo público número 1 abierto siempre fue TI, desde cualquier trinchera, ¿eh?
no tiene recursos, no me resuelve rápido, ¿no? No me quiere ayudar, es súper fácil, pero tengo el requerimiento 5220, ¿no? Después, como sector asegurador, somos lentos, ¿no? Y somos grandes y tenemos sistemas viejos. Y entonces, cuando sucedió esto y empezaron todos los esquemas home office, nos dimos cuenta que de los primeros sectores que migraron a un esquema de 100% trabajo en casa home office, fue el sector asegurador y el sector financiero, ¿no? Toda la industria de manufactura tuvo que tener componentes adicionales que no les permitió el migrar a un esquema en casa. Entonces, yo creo que ese es el primer mito, ¿no? Tratar de entender que estamos evolucionados. Indudablemente, quizá no estamos en donde queremos estar, ¿no? Pero hoy, bajo el esquema que trabajábamos y los procesos que teníamos en la oficina y como estamos laborando en nuestras casas, prácticamente tenemos una migración de un 80-90%, ¿no? Y hemos tratado de solucionar con las áreas de oportunidad que siempre existen. Pero, ¿qué nos ayuda esto? A identificar qué nos duele más, ¿no? ¿Qué de ese 20%, del 10% no pudimos trasladar, ¿no? Como no todavía recibo, por ejemplo, algún papel que se quedó en la oficina y que, bueno, pues hoy me está complicando porque no lo puedo tomar y procesar. Entonces, hablamos de meter más foco en la digitalización. Otro gran mito es que aprendimos a hablar, como les decía, ¿no? Entonces, hoy el dar un requerimiento a las áreas de tecnología era todo un ritual donde había que leer y pasar el manuscrito y firmarlo y por triplicado, ¿no? El proceso de 3 meses para revisión. Hoy es muy rápido porque durante todo este esquema de la pandemia nos comunicamos mejor con nuestra familia, ¿no? Con nuestros vecinos, con nuestros colegas en el día a día. Y esto permite que el miedo que se tenía a la tecnología, ¿no? Y les voy a hablar de mi mamá, pues ya puede comprar por medios electrónicos cuando jamás lo pensó, ya manda la manita, el like, ¿no? Este tipo de cosas que eran impensables para un sector grande de la población. Entonces, hoy la tecnología lo estamos viendo como un aliado más. Y al tener esta apertura nos permite tomar decisiones y poder tratar de impactar en sectores que pueden ser nuevos o que no han tenido la penetración, como esto simple de los RPAs, ¿no? Son automatizaciones muy rápidas que te van a ayudar a conectar diferentes procesos y vas a ir creciendo y conectando con otra tecnología más vieja, trabajar desde el VPN desde tu casa, ¿no? Entonces, es tener la apertura y la confianza en que ya no es el enemigo público número uno y que hoy, al hablarte de una mejor manera y hacerlo de manera más precisa y más rápido, todos ganamos y funcionamos. Entonces, yo creo que es un momento de apertura en donde el sector debemos creernos que lo hicimos de verdad muy bien, ¿no? Que logramos transitar de manera muy sabia, ¿no? Con las dolencias que siempre puede haber, pero hoy está funcionando y la razón de ser de cuidar al asegurado, al cliente final que esté protegido, eso sigue estando intacto. Estamos cumpliendo promesas bajo esquemas tradicionales, esquemas híbridos y esquemas de alta expectativa como esta pandemia que no sabemos cuánto tiempo durará, ¿no? Sí, exactamente. Edson, ¿qué has visto en clientes en esto? ¿Sí es algún cambio que viene para quedarse? ¿Sí hubo esa aceleración? ¿Sí percibes ese cambio? ¿O una vez que llegue la vacuna de Oxford, ya todo el mundo va a ser como si no hubiera pasado nada? Mira, o sea, ni sí ni no, ni. Vimos, sí, obviamente, que las compañías pasen rápidamente a usar Zoom o cualquier método de videoconferencia y todo desde la casa. Sin duda que fue un avance relevante. Pero también te puedo decir, sin dar ningún nombre, por supuesto, que varios aseguradores importantes que estamos haciendo proyectos muy importantes para ellos, los proyectos se detuvieron porque el plan de continuidad de negocio, el BCP, todos nos dimos cuenta que no es solamente estar en la nube. Un BCP por pandemia no es estar en la nube. ¿Qué pasa si tu jefe de suscripción está con cuarentena o está muy mal de salud? Personal clave. ¿Ah? Entonces ahí uno de a poco nos fuimos dando cuenta de que puede estar la tecnología,
pero un plan de continuidad de negocio no es solo tecnología. Sin gente, el BCP no sirve. ¿Ah? Entonces, los BCP reales con mayúscula, creo que nos falta mucho para tenerlos al estilo alemán. ¿Ah? Quizás si uno se va a una compañía alemana y tiene todas las cosas extremadamente en todas las capas bien organizado. Acá nos dimos cuenta de que el home office sin duda que llegó para quedarse, pero hay mucho más donde transitar y donde mejorar. Un caso básico, por ejemplo, son los call centers. Los call centers, yo sigo llamando, me piden identificarme una vez y cuando me dicen, es que este caso no lo veo yo, te voy a derivar a otro, me vuelven a pedir lo mismo. Y estamos en plena pandemia. Entonces, hay mucha tecnología obsoleta que todavía no está bien resuelta y que funciona. ¿Ah? Entonces, yo creo que la pandemia sí ayudó a generar la necesidad de automatizarnos, de ser todos más digitales, pero el tema no está resuelto. Sin embargo, de aquí para adelante, yo creo que sí se va a tener que acelerar todo esto, porque definitivamente la nueva normalidad nos lleva a cada vez más a depender de lo digital y la experiencia física va a ser esencial, sí, pero claro, uno va a tender más a comprar hoy día en la tienda digital y va a ir menos a la plaza, al mall, a vitrinear, por razones obvias. Entonces, y eso va a aplicar para todo. Así que yo creo que no está todo resuelto, pero sí fue un detonante enorme para que esto acelere. Buenísimo, claro. Y eso que dices me lleva a la siguiente pregunta, ya casi una de las últimas. Y comenzaría por Víctor. Es el tema de la seguridad, porque todo esto implica riesgos, todos estos avances implican riesgos y vulnerabilidad, ¿no? Al final de cuentas, también dependes a lo mejor mucho de la tecnología, hay partes que no conoces, y bueno, pues así como se ha mudado mucho a la parte de digital, pues también la delincuencia se ha mudado también, ¿no? Ha visto ya un nicho ahí muy, muy, muy clarito de cómo sacar provecho en todo el tema de ciberseguridad y tal. ¿Cuáles son los riesgos de esta adopción, de la velocidad de la que está teniendo y cómo protegerse, Víctor? Mira, yo creo que ahorita mucho está migrando al tema de la nube, ¿no? Muchos están buscando servicios, proveedores en la nube. En este caso, nosotros como Expediente Azul utilizamos lo que es la nube de Amazon. Entonces, Amazon hasta ahorita, y sin temor a equivocarme, es la nube que más uso tiene a nivel mundial. Entonces, ellos cuentan con muchos sellos en cuestión de seguridad, ¿no? A nivel bancario, de hecho, para evitar este tipo de filtraciones. Entonces, en cuanto a temas de la ley, ¿no? De hecho, fue uno de los temas de la junta de la compañía esta semana, acerca del ISO 27001, por ahí si no me equivoco, que está buscando regular todo el tema de la seguridad de los datos, porque a final de cuentas, cuando alguien te está cediendo sus datos, es información delicada, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de riesgos de la seguridad ha ocurrido siempre desde el momento en el que yo elijo mandarte mi IFE por WhatsApp. O yo elijo mandarte mis comprobantes de domicilio o simplemente mi comprobante de ingreso vía correo. Porque creo que es mucho más fácil que te hackeen una contraseña de un correo a que hackeen la nube de Amazon. ¿Sabes? No, o simplemente en temas que quizás no hablemos de hackeo, ¿no? Pero platicábamos hace unos momentos que a veces la sobreprotección y los mismos algoritmos que tiene a veces Google, de decir, oye, pues creo que estás haciendo spamming, porque para mí me parece spamming y te voy a cerrar tu correo. Y ya. Entonces, ¿qué pasó con toda esa información que tú tenías respaldada en tu correo? Si tu cliente quiere tener acceso a ella y tú le dices, es que no puedo porque me cerraron mi cuenta, no suena algo muy factible. Y tú como compañía te metes en problemas. O tú como promotoría, o tú como persona. Entonces, creo que llegaron por ahí. Sí, ya me voy. Entonces, yo creo que todo el tema se está migrando a la nube, o debería migrarse a la nube, siendo que los servidores físicos son bastante costosos. Entonces, si hacemos pues uso de estos, yo creo que como dice Rodrigo, no hace falta ser un ingeniero aeroespacial para saber lo que ya tienes a tu disposición.
Ahí quizá César, si me... un aporte. Si quieres, vamos con Edson y luego Rodrigo. Sí. No, simplemente como un aporte breve, estábamos hablando de ciberseguridad. Hace poco, para InMotion participar en una licitación grande, nos pedían una póliza de seguros de ciberseguridad. Una compañía en México la dio. El resto es un gran tema. La industria de seguros está muy atrasada en asegurar riesgos informáticos. No sé si por miedo, por ignorancia, pero en la medida de que esos riesgos no los abordemos, tampoco la industria avanza. Lo pongo simplemente como tema. Eso es buenísimo. Rodrigo. Me ganaste ahí un poco, Edson, pero justamente iba en ese sentido. Bueno, hace 90 años no había autos, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pues no había el riesgo de que chocaran o se robaran el auto. Entonces, oye, ¿qué pasó? Pues surgió el seguro de autos y bueno, hoy es uno de los ramos a nivel mundial más importantes. Entonces, o sea, con estas evoluciones, transformaciones, etcétera, pues claramente se van mitigando, desapareciendo riesgos y van surgiendo nuevos. Y ahí es donde el sector asegurador, pues, toma mucho más relevancia. Y yo no dudo y a lo mejor grábame, César, y en 10 años platicamos, pero yo creo que el seguro de cyber, como menciona Edson, va a ser del tamaño del ramo de autos, o sea, para las aseguradoras. O sea, yo creo que va a haber y ya van a empezar a existir, sin duda, empresas enfocadas en cubrir los riesgos informáticos, porque todo el tema de transformación, el tema digital, o sea, estamos empezando, es un poco lo que les decía. O sea, estamos a nada de que nos empiecen a instalar chips a nosotros, ¿eh? O sea, en los próximos 10 años, que yo ya no voy a tener buena memoria, me van a instalar un chip, ¿no? Y ¿quién me va a asegurar que se me descompone el chip, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, estamos a nada de que eso suceda. Entonces, yo creo que ahí el sector asegurador, que bueno, por ahí alguien me decía que las instituciones más lentas en el mundo, 1 es la iglesia, 2 el gobierno y 3 las compañías de seguros, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que empezar a cambiar esa percepción para que montarnos en estos riesgos, y yo creo que ahí las compañías que decidan ser relevantes en este ramo van a ser las pioneras y van a ser, pues, las empresas grandes del futuro, porque el riesgo de cyber no es nomás asegurar a compañías como Edson o la de Angélica o EY, ¿no? Es cómo me aseguran a mí, mi seguro de cyber, o sea, el seguro líneas personales de cyber, que me hackeen a mí. Entonces, yo creo que eso, como les comentaba, y vamos a hacer una apuesta, equipo, ¿no? Que en 10 años ese ramo va a ser un ramo muy importante en el sector asegurador. ¿Qué les parece? Yo coincido que va a ser muy, muy, muy relevante. Justo lo que dice Edson es muy real, ¿no? Hoy cuesta trabajo y platicas con reaseguradores, que platicamos con varios que están con el tema de cyber desde hace un buen rato machacando en el tema de cómo diseñar productos y cómo tener este respaldo inclusive del reaseguro, porque al final hay mucho que no se sabe, ¿no? Los tamaños de los riesgos son difíciles a veces de cuantificar, tal. Y creo que el desconocimiento, ahí diría yo, Edson, o el miedo a que hacer el primero a tomar el riesgo es como, avéntate tú. Bueno, ya cuando vea cómo te va, entonces me aviento yo, ¿no? Es un poco la dinámica que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver los valientes que van a tener seguramente más éxito y les pagará el mercado con más negocios, esperemos. Pero sí es un tema por ahí, ¿no? Que va. Y bueno, yo ya para cerrarle, porque nos gustaría platicar aquí muchas horas, pero ¿cuáles podrían ser, ya como última pregunta antes de pasar a alguna consideración final, el tema de cuáles pueden ser los límites para que esto avance? Límites me refiero legales o culturales. ¿Cómo ves, Angélica, que pudiera frenar el avance de la tecnología? El sector, me refiero. El primero es el cultural, porque el legal sí, solo sí, lo tenemos que tener, ¿no? Tanto seguridad, términos legales, es algo que es parte del core de todas las organizaciones, ¿no? Si no lo tenemos, no podríamos dar un siguiente paso. Pero el cultural es el primer reto, ¿no?
el saber que la tecnología realmente te puede ayudar, eso es un paradigma importantísimo que tenemos que solucionar. Después que elegir bien la tecnología, ¿no? Elegir aquellas áreas, aquellas actividades que realmente generan valor y que van a quitar estos agobios para que el ser humano esté concentrado, que pueda tener el tiempo que necesita para hacer los análisis, para hacer este networking, para cambiar los negocios, para no solamente partir del mapeo, sino hacer una propuesta verdadera de un cambio radical en cómo hoy lo hacemos y ya no estar con la dolencia de la lentitud de reacción del sector o no, ¿no? Hoy todos están accionando de manera diferente. Por ejemplo, hay hospitales en donde ya te está atendiendo un robot, ¿no? El robotito COVID y camina por todos los pisos y lleva tu expediente. Entonces, si nosotros conectamos a las aseguradoras con todos los mecanismos para que interactúen máquinas con máquinas, diferentes perfiles de personas, esto va a ser muchísimo más rápido. Bueno, gracias, Angélica. Edson, para ti, ¿cuáles serían los limitantes para un desarrollo más rápido de la tecnología? Mira, la locomotora reemplazó a los caballos. Entonces, el tema de la transformación digital, la historia de la humanidad ha sido de transformación. Siempre ha habido transformación. ¿Cuál es la diferencia de esta transformación de ahora? La velocidad. La principal diferencia es la velocidad, porque las otras transformaciones, la revolución industrial y todo eso tomó mucho tiempo y cada vez más se han ido acortando las brechas de los cambios. Entonces, efectivamente ahora los cambios pueden llegar y están llegando muy rápido. Entonces, yo creo que sin duda la inercia cultural para mí es el principal freno y la principal amenaza para que todos piensen que tienen más tiempo para lograr reubicarse y el tiempo cada vez más se acorta. Entonces yo creo que definitivamente el tema cultural es el complejo. Muchas gracias, Edson. Víctor, ¿para ti cuál sería? Pues yo creo que desde inicios de la plática comenté la parte de la educación, ¿no? Y la parte cultural. El cómo esta brecha entre lo que se está viviendo en otros países y técnicamente Latinoamérica, ¿no? Lo que comentaba Edson del miedo a perder un trabajo, de estos como baby steps que tienen que irse tomando, y como dijo Rodrigo, o sea, el blockchain ahorita está visto como el Internet de 1999, ¿no? O sea, y la diferencia aquí es que quien perdería poder sería el banco y quien perdería poder sería el gobierno. Entonces, si tú les quieres quitar el poder a estas dos instituciones gigantescas, pues buenas noches, ahí nos vas a encontrar. A menos que llegue un momento en el que ellos vean el beneficio del proceso o encuentren el beneficio para ellos y empiecen ahora sí a mandar estos mensajes para la gente, decirle, oye, ¿sabes qué? Ya, es tiempo de culturalizarnos, es tiempo de adaptarnos. Ese es un mensaje de yo también como institución bancaria o como lo gustemos ver, institución de seguros, ya estoy listo para, primero, ver cuál va a ser mi rol en esta nueva normalidad, como le estamos llamando, ¿no? Entonces, porque si estamos ante un peligro inminente de una deshumanización o un peligro inminente de que ya no los vamos a necesitar a ellos para yo tener mi propio seguro, ¿no? Ellos van a decir entonces yo dónde quedo y dónde queda como tal mi negocio del seguro, ¿no? Entonces, yo me sumo completamente al tren en la parte de que el tema de la educación y la parte cultural es ahorita el principal freno. Esta parte del miedo de la hora que voy a hacer desde un departamento de TI, ¿no? Desde un departamento de recursos humanos, que también han sido de la gente que pues, nos ha dicho, no, es que no es factible con lo que hacemos. Y casualmente esta persona sale de la empresa y meses después ya nos buscan y nos dicen, no, es que lo que tú tienes sí nos funcionaba, pero esta persona no nos pasó la información correcta, ¿no? Entonces, en cuanto empecemos a mandar, y es por eso que yo te decía, el asegurador o el asesor tiene que enfocarse en mandar estos pequeños videos de educación para la gente, empezar a culturalizarlos, decirles, oye, no estoy aquí para sacarte tu dinero, estoy aquí para decirte que en 20 o 30 años, evitarte el decirme, es que me lo dijiste, es que tuviste razón. Claro. ¿Sabes? Yo creo que va mucho por ahí. A lo mejor alguien confía en que se invente la máquina del tiempo, puede ser.
Ay, debí haber A lo mejor ahorrado. ya se inventó y están evitando que se cambie la historia. Es correcto. Ese es otro tema, de otra hora y media. Muchas gracias, Víctor. Bueno, antes de ya pasar al tema, bueno, quiero agradecer a la gente que estuvo ahí y en especial a Mira Arenas, que nos estuvo participando mucho. Mira, muchas gracias por toda tu participación. Se ve que hay conocimiento ahí también del tema. Pues, Rodrigo, ¿alguna consideración final para ya cerrar este Beyond? Pues mira, un poco para cerrar, yo creo que, en mi opinión, creo que estamos viviendo una etapa pues, sí, muy difícil, claramente, por el tema de la pandemia, pero al mismo tiempo creo que somos una generación de transición, un poco edad media, renacimiento, ¿no? Probablemente suena un poco exagerado, pero sí creo que coincido con todos que el tema cultural es el que nos reta, pero sí creo que este tema de la pandemia nos está adelantando 10 años en los temas culturales, justamente. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba Angélica, nos está cambiando el chip, está rompiendo paradigmas, está rompiendo inclusive para ti, César, que te transformaste de un periódico donde el periódico, el papel se huele, se siente, ¿no? A un modelo mucho más evolucionado en el sentido de que también es digital. Se huele también y se siente, pero también es un modelo mucho más híbrido. Entonces, yo creo que en la parte cultural dimos pasos adelantados y una gran, si lo vemos en las diferentes transformaciones que ha vivido la humanidad, porque esta no es la primera, es que quien hace la transformación somos las personas. Entonces, si estamos viendo que hay beneficios gracias a esta transformación, no lo podemos perder. Y como somos una generación de transición, estamos en un choque de generaciones. Los que queremos este cambio, queremos automatizar, no porque queramos hacer menos cosas, sino porque queremos hacer cosas más interesantes, ¿no? O sea, hoy un poco mencionaban en compañías de seguros, oye, los actuarios, el 80% de su tiempo en las compañías de seguros se dedican a limpiar datos. Y yo decía, oye, pues es que si estudiamos para ser analíticos, ¿no? Para hacer cosas inteligentes, no para hacer VLOOKUPs en Excel, ¿no? Entonces, o sea, justamente con esta generación del cambio y de transformación, llevar eso a ser pues, seres humanos más inteligentes y no verlo esto como algo malo, sino al contrario, como algo que nos va a llevar tanto como personas, como negocios y probablemente de una forma muy utópica como humanidad al siguiente nivel, ¿no? Entonces, esa sería un poco mi conclusión, un poquito idealista, pero no tengo duda que nosotros somos la generación de la transición. Hay que hacer que las cosas sucedan. Muchísimas gracias, Rodrigo. Angélica. Somos los hippies. Como los que exacto. Empezando por ti, amigo. Empezando por ti. Angélica, ¿alguna consideración final? Sí, desde mi punto de vista, esto nos abre muchas oportunidades a humanizarnos. Y dentro de esta humanización es tener la confianza. A veces queremos cargar el mundo solos, ¿no? Tenemos cargas de trabajo sobrenaturales y pensamos que podemos resolver absolutamente todos los temas cuando están surgiendo estas compañías con ganas de ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hemos visto, ¿no? El médico que le llevan el alimento, ¿no? Muchas aseguradoras están teniendo esta empatía con personas que no conocías, ¿no? O que no saludabas. Hoy está esta flexibilidad. También yo creo que la invitación es todas las nuevas compañías enfocadas en estos temas que sin duda nos van a ayudar a hacer una base más firme para transformarnos más rápidamente, están haciendo para ayudar. Entonces, no se trata de ir a meterte a tu casa y criticarte y ver si lo estás haciendo mal o bien. No. Se trata simplemente de que en conjunto todos podemos encontrar soluciones más rápidas que nos van a llevar hacia donde estamos buscando de una manera más saludable, más segura y transformar nuestro sector que indudablemente pues tiene tantos años de valor que es momento de darle un vuelco importante. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias. Edson. Para cerrar. Sí. Yo creo que los últimos 2 años todos hemos leído en los periódicos, banco tanto va a despedir
miles de empleados a nivel mundial. Y eso es igual por proyectos tecnológicos. Entonces, yo creo que es inevitable despidos masivos de aquí en adelante, producto de la adopción de nuevas tecnologías. Yo creo que esa realidad es, y va cada día más a tomar fuerza. Lo que tenemos que hacer nosotros es dar la herramienta para que la gente comience a entender que se tiene que reubicar, reposicionar, entrenar para los puestos que se comienzan a crear. Porque acá la palabra creo que es correcta la que ocupó Rodrigo, que es una transición. Y en toda transición es de pasar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. No hay una transición permanente. Entonces, el tema es saberse dar cuenta que si mi puesto de trabajo peligra producto de las nuevas tecnologías, ¿qué hago? Y ese es un tema vertical, primero de la misma persona, pero también es social, también es empresarial, es multisectorial. Pero sí la amenaza existe. Entonces yo creo que el tema no es tan fácil y hay que prepararse, hay que estudiar, hay que entender, porque informados vamos a poder definir cómo reubicarme en el nuevo equilibrio. Si no hago eso, puedo estar en la ola del desequilibrio y pensar que la transición es permanente. Y no es así. En algún momento esto va a volver a un equilibrio y las tecnologías sí están quitando puestos de trabajo, pero también están generando oportunidades. Y ahí está el tema. Muchísimas gracias, Edson. Finalmente, Víctor. Yo creo que aquí estamos viendo todos un área de oportunidad increíble para el asesor que se ponga las pilas y está en el tema de la educación. Aquella persona, y va a sonar curioso, pero aquella persona que se convierta en el Jürgen Klarich, pero de los seguros, es aquella persona que ahorita va a tener un campo de acción muy fuerte. Porque como él se describió a sí mismo, digo, a final de cuentas, él no es el súper especialista sociólogo que creó todo el sistema. Simplemente fue la persona que lo supo comunicar y traducir para aquellos mortales como yo que no somos tan buenos sabiendo cómo interpretar la información, ¿no? Entonces, yo creo que hay un campo increíble para aquellas personas que elijan adaptarse al cambio. Ahora sí que poner el pie, ¿no?, al filo de la montaña y simplemente lanzarse, porque, digo, siendo quizás un poquito idealista, como dice Rodrigo, y siendo más analítico, como lo dice Edson, yo creo que ese temor a no querer lanzarte, a incluso a investigar, ¿no? O sea, qué áreas dentro de los seguros, pues no hay un temor, digamos, próximo a desaparecer, ¿no? ¿Y por qué? Muchas veces tiene que ver el área de la comodidad. Si yo ya estoy cómodo, yo ya tengo mis clientes, porque eso ha sido lo que me han dicho muchos prospectos míos. Me dicen, oye, es que mi clientela no está acostumbrada a algo tecnológico. Es que mi clientela no está acostumbrado a que suban documentos, es que mi clientela no sabe usar bien el correo, ¿sabes? O sea, como que esa área de oportunidad, y yo simplemente lo que les digo es, ¿y qué pasaría si te abres la oportunidad de tener una nueva clientela? Una nueva clientela que a lo mejor va a requerir menos de ti en el futuro, pero que te va a generar muchos más ingresos. Entonces, al momento en el que se empiecen a lanzar en ese punto de decir, órale, va, voy a explorar lo no explorado, ¿sabes? O esos campos rocosos por el momento. Yo creo que es el asesor que se va a convertir en el nuevo influencer, pero no solamente aparentar que es influencer y demás, ¿no? Sino realmente hacerle honor a la palabra, que es influenciar. Si estás en ese punto en donde ya eres una figura, ¿sí?, representativa de los seguros, ¿no?, que verdaderamente influencies a la gente a que se proteja, porque es eso, ¿sabes? A que protejas y que preveas, ¿no?, que hagas una previsión para el futuro, porque nunca sabes. Si logra hacer que la gente se quite esta cultura del golpe avisa, ya, pegó. Buenísimo. Pues hay mucho más que platicar, pero se nos acabó el tiempo, así que yo agradezco a la gente que estuvo conectada también en Facebook y por aquí por Zoom. Y también de nuevo por el tiempo y por la disposición a Angélica Blanco, a Edson Díaz, a Víctor Mateos y a Rodrigo Aburto por habernos acompañado esta tarde. Lo pueden ver grabado en nuestro perfil de Facebook y además se subirá a YouTube seguramente mañana. Entonces pueden repetirlo por si alguna idea se les escapó. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes
por su tiempo. Gracias. Nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues hasta el siguiente evento de Beyond. Muchas gracias. Chao, chao.